Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la obra Gran Conquista de Ultramar de finales del siglo XIII. En la producción literaria llevada a cabo en la corte de Sancho IV, se realiza una adaptación de las estructuras temáticas y formales de textos historiográficos y doctrinales de acuerdo a las nuevas expectativas de la época. Por lo tanto, se utiliza la materia de las cruzadas de ultramar en vez de la materia troyana. Se realiza una labor recopilatoria de la materia disponible bajo la mirada y dirección de tanto Alfonso X como Sancho IV y resulta en la gran labor recopilatoria en la forma de la Gran Conquista de Ultramar. No era el único libro pensado en una corte y proseguido en la otra. Tenemos otras obras como El libro del tesoro o la versión amplificada de la General Historia. Se trata de realizar labores que promuevan un sistema de ideas con una red de valores que eran de interés tanto para los nobles como el pueblo general. Por lo tanto, se tiene el escenario de dos monarcas que compiten por su presencia en el ámbito regio como en el literario. Es un relato medieval castellano que contiene una crónica muy novelesca de la conquista de Jerusalén durante la Primera Cruzada. La obra poco tiene que ver en realidad con los libros de caballerías. Esta obra, Gran Conquista de Ultramar, se ha conservado en 4 manuscritos parciales. Unos atribuyen la obra a Alfonso X y otros a Sancho IV. Fernando Gómez Redondo adopta una postura intermedia y piensa que el texto se inició bajo el reinado de uno y se terminó en el del otro. No hay una versión completa ni una versión manuscrita del texto, lo cual plantea problemas de fijar la extensión con la cual se concibió el proyecto. Como elabora Bautista, esta obra, compuesta a fines del siglo XIII, se conserva en 4 manuscritos y un impreso de 1503. Uno de los manuscritos ha sido valorado insuficientemente hasta ahora, aun cuando se ha señalado la posibilidad de que derive de un borrador de la obra. En este trabajo se ofrece una nueva descripción del manuscrito para pasar a discutir su relación con el impreso, señalando finalmente su relevancia a la hora de conocer mejor la composición de la obra Gran Conquista. Se edita en apéndice la última sección del códice con notorias diferencias al impreso y se examinan sus principales características. Data, por lo tanto, entre 1291 y 1295 su primera redacción. El manuscrito más antiguo y también más extenso en el que se nos ha transmitido, comprende de 360 folios, se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y fue compuesto en el año 1295. El segundo manuscrito también está en la Biblioteca Nacional de Madrid, de finales del siglo XIV, asigna el texto a las órdenes del rey Sancho. Los siguientes son manuscritos P y B, que están en la Universidad de Salamanca, del siglo XV,
y el impreso de Salamanca de Hans Heiser de 1503. La relación entre todos estos manuscritos es difícil de corroborar y la crítica sigue con la opinión dividida en la materia. El aspecto curioso es que se adjudique la creación de una misma obra a dos monarcas diferentes. Como dice Gómez Redondo, detrás de cada códice ha de verse un impulso formador distinto que reproduce el pensamiento ideológico o las expectativas de recepción de quien encarga esa concreta copia. Planteada así, la transmisión textual y contando que con el manuscrito 187 puede remitir, si es que no lo es, a un códice del Scriptorium de Sancho IV. Podría pensarse en una composición en 3 etapas. Estas serían una primera alfonsina en que se traduce la versión francesa de la obra Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum de Guillermo de Tiro, conocida como Heracles para la General Historia. Ya en la corte de Sancho IV se convierte esta traducción en una compilación pseudo-historiográfica. Con la muerte del monarca se potencian los componentes de ficción caballeresca que pueden servir para educar al nuevo joven rey. En cuanto a la estructura, en la versión española, este relato de las cruzadas alterna materiales cronísticos con referencias poéticas que subrayan los sentidos o que trazan los personajes historiográficos. Como se ha comentado anteriormente, la obra se divide en 4 libros. Los cierres de cada uno de ellos ofrecen un rápido resumen de los hechos expuestos. En primer lugar tenemos el libro 1, que compone de 231 capítulos a siguiente manera. Los capítulos 1 a 46 trazan los móviles de la cruzada, habla de Guillermo de Tiro, de la historia de emperadores de Roma y de Sansón de Antioquía. Capítulos 47 a 142 hablan de la historia del Caballero del Cisne. Capítulos 143 a 184 hablan de las mocedades del Godufrey. Y desde 185 hasta 231 capítulos ilustran la ida al ultramar, en encuentro con el emperador y el sitio de Niquea. Termina con las líneas: aquí se acaba el primer libro de la conquista de ultramar, según la mejor división, en el cual se contienen la causa y manera de cómo y por qué se movieron los altos hombres y devotos cristianos en esta santa romería, y de su primero desbarato. Asimismo, de cómo nació el Caballero de Cisne y sus hechos y linaje, y cómo fue suyo el ducado de Bouillon y después por sucesión de su nieto Godufrey, el cual fue uno de los principales peregrinos que vinieron a Jerusalén, y de lo que acaeció en principio de su camino con el emperador de Constantinopla a el de los otros hombres, y de cómo ganaron la ciudad de Niquea. Con estas líneas termina el primer libro. El segundo libro habla de la materia que retoma las ideas con las que termina el primero. Así se ve el desarrollo de las cruzadas. Se adecua a 2 ideas anunciadas en el cierre del libro 1, que son, diciendo que comienza el segundo libro que cuenta de lo que adelante les acaeció y cómo ganaron a Antioquía. Componen de 265 capítulos con la siguiente disposición temática. De 1 a 42 habla de acciones militares de Godufrey y de Baldovino. El capítulo 43 trata de las mocedades carolingias, por ejemplo,
de Berta de Mainete. Capítulo 44 a 169 tratan de la conquista de Antioquia. De 170 a 207 tratan de la defensa del territorio y de sucesivos hasta 259 tratan de los episodios caballerescos de los cautivos del rey Corbalán. Al final, de capítulos 260 hasta 265, tratan del acercamiento a Jerusalén. Este libro también empieza donde se cierra el anterior con las siguientes líneas. Aquí se acaba el segundo libro de la conquista de ultramar y síguese el tercero, el cual contiene lo que los peregrinos hicieron después de partieron de Antioquía hasta que eligieron rey de Jerusalén y hubieron allá algunas conquistas con los turcos. Empieza con las líneas que hemos mencionado. Al final del libro segundo empieza el libro tercero. Compone de 395 capítulos con siguiente ordenación temática. De 1 a 78 tratan de la conquista de Jerusalén, de la elección de Godofredo como rey. Y capítulos 79 a 395 tratan de la muerte de Godofredo y sus sucesores. Por último, el libro cuarto compone de 377 capítulos. Se ajusta al trama histórico de Guillermo de Tiro y sus sucesores ya desarrollados en los libros anteriores. Se atiene a la siguiente ordenación. Primeros 116 capítulos hablan y siguen el trama hasta la muerte de Baldovino Niño. Desde los capítulos 117 hasta 377 tratan de los últimos reyes y las cruzadas siguientes. En cuanto al contenido y temas, son aspectos que sobresalen y son muy importantes. En la narración principal de Heracles se intercalan relatos del ciclo de las cruzadas y poemas en francés y provenzal, en su mayoría en estrofas monorrimas de versos alejandrinos. Los poemas franceses son el Chanson de Antioquia, la conquista de Jerusalén, los cautivos, Elias y los infantes de Godofredo de Bouillon, que incluye a su vez material de Chanson de Chevalier o Cygne. Entre las fuentes provenzales se encuentra otra versión de la canción de Antioquia y los cantares de gesta del ciclo carolingio. Se titula Berthe au grand pied, es decir, Berta la de los grandes pies, y el Mainete, los dos relativos a la materia de las mocedades de Carlomagno. El protagonista central de la crónica es Godofredo de Bouillon, que aparece como héroe de la conquista. Al realce del caballero contribuye una fantástica genealogía que le relaciona con el caballero del cisne, con motivo de lo cual se narra la historia de carácter maravilloso de origen francés que, de este modo, se integra en la narración cronística. También se incluyen otras digresiones entre las que se encuentran el relato de los orígenes de Carlomagno, materia que es conocida en la cultura hispánica como el Mainete o el Román de Berta la de los grandes pies, ambos con origen en los cantares de gesta franceses. Tanto la historia del Caballero del Cisne como los poemas épicos provenzales que se integran en la crónica son los puntos de interés literario más destacados en este texto, pues nos dan noticia de la difusión en España de estos relatos poéticos en los que abunda el elemento maravilloso
contra la extendida teoría del realismo axial de la literatura difundida en la península. En el primer lugar, tenemos el episodio del Caballero del Cisne. Se trata de una de las narraciones más poéticas de la literatura española medieval. El relato aparece como historia independiente en los capítulos 47 a 188 del libro primero, y su inserción viene dada porque se vincula con la genealogía de Godofredo de Bouillon. El Caballero del Cisne aparece como un antepasado del héroe Godofredo y su vida sigue los lugares comunes del patrón de la narración de la vida del héroe mítico presente en todo el folclore europeo. En la primera parte aparece una serie apretada de motivos en los que predomina el aspecto sobrenatural, en la línea del cuento maravilloso. Así aparece el del barco fantasma, sin remos y sin vela, sin otro gobernador, o los niños que, tras quitarles un collar de oro con el que nacen, se metamorfosean en cisnes voladores. El relato teje dos tramas. Una procede de un chanson de geste perdido, a la que Gastón París denominó Isomberta, y otra que tiene su origen en la chanson de Chevalier au Cygne y las enfants de Godefroy de Bouillon, quiere decir mocedades de Godofredo de Bouillon. Cubre una serie de modelos narrativos muy conocidos de la época, materiales folclóricos, épicos e historiográficos, los romances de materia hagiográfica, hecho que indica la valoración tan especial que gozó en la época. Pero el aspecto importante es que tras su inclusión en el trama, los mismos hechos pierden esta orientación original y se dejan iluminar de la ficción. Sus ideas y sus personajes. Se arranca la historia de acuerdo a estos elementos, pero sigue más allá, con informar de las virtudes religiosas y de los defectos caballerescos que permiten construir un linaje y que luego sigue hacia su perdición. En resumen, toda la materia argumental revela la manera como el nuevo linaje se asienta en los componentes caracterológicos con el cual tres mujeres definen la identidad del Caballero del Cisne. Isomberta, la esposa abandonada y la madre calumniada. La segunda, Beatriz, la mujer, simboliza la conquista caballeresca. Y por último, Ida, la hija abandonada, quien a su vez será la madre de Godofredo. Cada una de ellas cumple una función distinta. Isomberta e Ida comparten no solo las penas, sino también motivos folclóricos y mirabilia, resaltando su imagen como madre de los dos protagonistas masculinos, el Caballero del Cisne y Godofredo. Las digresiones narrativas que se incluyen en la obra verifican la lectura a voz alta con el cual este texto se transmitiría. Estas inclusiones iban dirigidas a los oyentes y lectores que eran capaces de valorar y complementar el significado de los hechos históricos, de las guerras, de las cruzadas, junto con las referencias de unos romances ficticios. La vinculación de los linajes es la clave que permite la inclusión del resumen de los textos carolingios de Berta y Mainete. Las escasas referencias de esta materia provienen de textos historiográficos de la época.
En segundo lugar tenemos el episodio de Berta, la de los grandes pies. Aparece en el libro 1 con el episodio de un infanzón llamado Volker über de Chartres. Bertrada de Laon, históricamente, era hija de Cariberto Hardrada, conde de Laon, y de Gisela de Laon. También es conocida como Berta. Se casó con Pipino el Breve, rey de Francia, en el año 749, tras ser su concubina desde el año 741, y fueron padres de Carlos I el Grande, llamado Carlomagno, en el año 742, y de segundo hijo Carlomán I en el año 747. Era apodada la de pie grande, apodo que proviene del hecho de que tenía un pie más grande que el otro. Es uno de los poemas épicos que forman parte del ciclo de cantares de gesta sobre los orígenes de Carlomagno. Berta es hija de Flores y Blancaflor, reyes de Hungría, y se desposa con Pipino el Breve, de cuyo matrimonio nace el futuro Carlomagno. Pero la misma noche de bodas, Berta había sido suplantada en el lecho conyugal por una sierva, y de esta unión nacen los hermanos bastardos del futuro emperador, se llaman Rainfroid y Henry. Por lo tanto, los núcleos argumentales son estos. En el primer lugar, tenemos el apartamiento de Berta de la corte, que contiene Pipino se casa con Berta, la sustitución en la noche de bodas, traición del ama, condena contra Berta, exige el corazón como prueba. Luego la muerte oculta, en la cual Berta está abandonada en el monte, y luego es salvada por un montero del rey y consigue una nueva identidad. El rey Pipino la descubre, se enamora y engendra a Carlos. El segundo plano es de regreso de Berta a la corte, cual incluye la llegada de Blancaflor a la corte tras la muerte de Flores. Las sospechas de Blancaflor, a la que no le dejan acercarse a la falsa hija. Descubre la traición y plantea el signo de los dedos unidos del pie. Al final se revela la verdad y los escuderos confiesan el abandono de Berta en el monte. Al final ocurre el descubrimiento de la identidad de Berta y de Carlos, su hijo, con lo cual regresa Berta a la corte, consigue su venganza y justicia ejemplar. El romance explora con éxito el entramado complejo de las relaciones cortesanas en las que triunfan la envidia y la calumnia. También es significativo el juego de sentido en este romance, lo cual hace perceptible el público femenino que se sentía plenamente identificado con estos sufrimientos. Varios linajes se juntan en Carlomagno, el de Francia, de España, de Alemania. Y para mayor intriga, la obra cierra con un final abierto. Carlos dicta la sentencia contra la falsa reina y la haya, al cumplir los cuales Pipino quiere ordenar el nuevo reparto de poderes. Pero muere antes de que se aceptara su propuesta de Carlos como heredero en Francia o Alemania. Lo mismo ocurre con Blancaflor, quien al volver a España fallece y el reino se pierde de las manos de Carlos. Berta se diluye como una sombra y al final se queda el héroe Carlomagno abandonado para realizar sus hazañas y mocedades. La segunda obra es el Mainete. Sobre el emperador Carlomagno también hubo leyendas urbanas en la literatura castellana. A través de algunos cantares de gesta de su conversión historiográfica
y de su posterior novelización, la Edad Media, nos cede estos interesantes relatos legendarios, plagados de variantes en los que podemos aún recrear nuestra imaginación. En el Mainete se cuentan las mocedades de Carlomagno. Sus dos hermanos bastardos, Rainfroy y Henry, lo persiguen y éste debe refugiarse en Toledo, donde se enamora. Cuentan que Carlomagno, cuando era joven, tuvo que salir de Francia y pasó un tiempo en Toledo, acogido por el rey moro Galafre. Durante su estancia se hizo llamar Mainete o Mainés. En varios casos, al menos en la edición de Gaston Paris del Cantar francés, que lo relata. La primera crónica general narra con detalle este hecho, bebiendo supuestamente de un cantar épico castellano perdido, al que ya hemos mencionado, el Mainete. No obstante, la leyenda, pese a estar ambientada en tierras hispanas, es también conocida y versionada en Europa, bajo diferentes títulos como Mainet, Carleto, Carl Mainet. Las aventuras de Mainete por campos toledanos reúnen todos los ingredientes del género, sus amoríos, traiciones, batallas, identidades ocultas, despechos, palacios, caballeros y princesas. En Toledo reina Galafre, pues padre de la princesa Galiana. Galiana es pretendida por varios nobles, entre ellos el enorme Bramante, a quien ella no ama y con quien se acabará desatando una guerra. La presencia en Toledo de Mainete y sus compañeros franceses le permite a Galafre aumentar sus tropas, que lucharán junto a su ejército en adelante. Y Galiana, por su parte, se rinde al enamoramiento, sin saber aún que Mainete es el futuro emperador de Francia. En el segundo libro de la Gran Conquista de Ultramar aparece una versión más resumida del ciclo de la juventud de Carlomagno, en el que aparecen de nuevo materiales de los tres núcleos argumentales que lo componen, es decir, Flores y Blancaflor, Bertala de los Grandes Pies y el Mainete. La primera alusión española a esta leyenda se encuentra en el Cantar de Roncesvalles, en los versos 54 o 58, que siguen así. Cuando fui mancebo de la primera edad quise andar ganar precio de Francia y de mi tierra natural. Fuime a Toledo a servir al rey Galafre, que ganase a Durandarte largue. Ganéjela de moros cuando maté a Bramante. Y más adelante en el verso 64 a 66, y dices, salíme de Francia tierra extraña morare, por conquerir proveza y demandar linaje, acabé a Galiana, a la mujer leale. Este argumento fue prosificado en la historia de España, en los capítulos 597 a 99, aunque los investigadores no están de acuerdo sobre si esta adaptación se hizo de un texto francés o castellano. Los testimonios pre-alfonsíes y el alfonsí representan una línea en la tradición del Mainete independiente del resto de los textos conservadores en Francia, Alemania e Italia, la cual parece remontar con pocas modificaciones al texto original. Los testimonios franceses, italianos y germánicos aparentan derivar, en cambio, de una versión refundida posteriormente, aunque no hay acuerdo sobre el origen y la forma poética originaria de la versión a la que remontan estos textos hispánicos. La obra Gran Conquista se ocupa más por la construcción del linaje del héroe. En este caso, la inclusión de estos temas está menos justificada,
pues se vinculan a un caballero cristiano llamado Folquet, cuyos antepasados maltrataron a uno de los hermanastros de Carlos, llamados aquí Manfred y Carlón. La trama es bastante confusa en su comienzo. Las diferencias de esta sucinta versión son que Flores y Blancafort son reyes de Almería y no de Hungría. La trama es bastante confusa en su comienzo. Como dice Inés Fernández Ordóñez en su trabajo que se titula El tema épico legendario de Carlos Mainete y la transformación de la historiografía medieval hispánica entre los siglos XIII y XIV, las diferencias de esta sucinta versión son que Flores y Blancafort son reyes de Almería y no de Hungría, y conquistan territorios en África y España, y que los grandes pies de la versión francesa son ahora pies de oca, quiere decir dedos unidos, lo cual vincula a Berta con tradiciones más arcaicas. En esta versión, además, Carlos vence al rey moro de Zaragoza en el Val de Samoraín, un lugar de la región de Toledo, en la que consigue hacerse con su espada Durandarte. Con esto llegamos hacia el final de este módulo. Les invitamos a estudiar este tema de acuerdo a los links mencionados en el texto y también a las diferentes ponencias que aparecen en slideshare.com. Muchas gracias.